El 4 de enero, en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, se dio un tema, señores, que no puede pasar por alto y que nos envuelve a nosotros en lo que tiene que ver con la salud mental, lo que tiene que ver con el abuso de sustancias y lo que tiene que ver con la procura del bienestar a la ciudadanía. Así que en breve venimos con lo que pasó en Moca y el resultado fatal para uno de los reclusos que terminó perdiendo la vida en una competencia una competencia olímpica, señores, de consumo de sustancias. En breve. Siempre es tiempo de volver. Señores, el conocimiento de esto salió a relucir por la responsabilidad de un comunitario llamado Juan Comprés, que en el pasado se le trató de incriminar de una manera, señores, vil, y que salió en unos videos, se le trató de incriminar con la distribución de drogas en su entorno. Entonces, este comunitario sacó a relucir esta problemática que se dio en la cárcel de Moca, que nos sorprende sobremanera porque estamos hablando de un centro de corrección, rehabilitación para privados de libertad que están en un ambiente de control y donde se entiende que hablarse de una competencia, no de un consumo aislado, no, de una competencia implica qué cosa? Complicidad, colectivismo, acceso. Es decir, tres cosas con un tema como es sustancias ilegales, que eso es incomprensible hasta cierto punto a esta manera, porque siempre hemos sabido que en las cárceles se introducen sustancias. En estos días apareció una señora que fue básicamente tomada prisionera porque se le encontró o se salió a relucir la iniciativa de introducir sustancias en las cárceles. En las cárceles, señores, cuando ustedes van en esos recintos penitenciarios, usted va a visitar, eso es traumático, porque ustedes le desnudan. A veces lo ponen hasta a brincar como un sapito. Es decir, le introducen los dedos. Y a veces hay gente que tiene familia que ni va por este problema. Imagínense ustedes permitiendo, cómo es que se permite que usted va a visitar a un familiar y usted nunca ha estado vinculado con eso. Y a usted una forma de vejación y de humillación que usted se sorprende. Y entonces usted se da cuenta luego que hay una competencia de consumo de sustancias. Explíquenme. Sí, mira, el tema del consumo en los centros penitenciarios no es exclusivo de nuestro país. Nosotros tenemos estudios de países como Colombia, Argentina, por mencionarte algunos. Pero ha habido mucho interés en estudiar el consumo de sustancias en los centros penitenciarios. O sea que no es una problemática nada más de nuestro país, que somos tercermundistas, subdesarrollados, no. Que hayan menos controles aquí que en otros, bueno, ya esos son temas que a raíz de ese suceso, de esa competencia, tú dices, ¿qué está pasando? Porque no es simplemente el consumo y el contrabando, sino estamos hablando ya de cosas de índoles mayores. Ahora bien, ¿qué ocurre con estas personas que están aquí privadas de libertad? Porque también tenemos que tomar en cuenta eso. O sea, son personas que están ahí por una causa X, aunque hay muchos que son inocentes, ¿verdad? Pero muchos de ellos han cometido algún delito. Una gran parte de ellos, antes de entrar, ¿verdad? Antes de ser privados de libertad, han sido consumidores de sustancia o adictos. Así mismo. Entonces, cuando tú tienes estas personas en estos centros sin la adecuación de qué tú vas a hacer con ellos una vez están encarcelados, es difícil que no se dé esa dinámica de contrabando a nivel de sustancia. O sea que hay muchas cosas que tenemos que analizar en cuanto a este fenómeno que se está dando. Sí, es una población vulnerable para desarrollar esta problemática. Es así. Bueno, y en cuanto al tema del consumo, bueno, no hay que hablar demasiado ni muy profundo de cómo esto afecta lo que es al ser que está bajo estrés dentro de una cárcel, que sería el bien llamado interno según nuestro nuevo modelo
penitenciarios, en el cual una persona que está dentro del estrés de estar encerrado, y hay que tomar en cuenta que según Víctor Frankl, la pérdida de la libertad es una de las situaciones más estresantes en la vida de una persona. Así que estamos hablando de una persona que tiene un aumento de predisposición a enfermedades mentales ya por el simple hecho De estar de privado estar de libertad. encerrado, como nos pasó en 2020, bajo una situación que ustedes conocen bien qué ocurrió. Esta persona, aparte de que tiene una predisposición mayor que la población general a padecer cualquier tipo de trastorno mental, entre ellas principalmente lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, que son primas hermanas, por así decirlo, entonces se ve la necesidad de automedicarse y evadirse del medio hostil en el cual él se encuentra. Comienza a consumir muchas veces porque ya viene con el hábito desde afuera, pero hay muchos que comienzan a hacerlo La dentro de la presión. institución. Y ahora estamos hablando de un problema de disponibilidad obligatoria para tú crear un nuevo espécimen bajo esta regla de consumo. ¿Y cómo afecta el cerebro? Bueno, que cuando tú utilizas psicoestimulantes, por un lado, que es de las sustancias más comunes, entre ellas el polvito blanco que conocemos bien, y por otro lado, una suerte de materia orgánica líquida que nosotros mal llamamos alcohol, hecho de una forma artesanal dentro de la prisión. Pitrinchi, berrón con azúcar, para que estemos claros, ahí batido, berrón con azúcar. Entonces, hecho de una forma artesanal, tenemos dos sustancias, una que te deprime el sistema nervioso y otra que es un psicoestimulante, o sea que te lo pone muy activo. Cuando tú las mezclas, el que es depresor del sistema nervioso, que ahí estaríamos hablando del alcohol propiamente dicho, lo que te hace es que te da una falsa sensación de que tú no has llegado al límite de hiperexcitación que tú te estás provocando por el otro lado con el psicoestimulante. Pero este psicoestimulante mueve dopamina y noradrenalina. A nivel cerebral sabemos lo que esto hace, que te pone a alucinar, los delirios y todo eso. Pero a nivel sistémico te eleva la presión arterial, te produce taquicardia, dificulta la respiración, te crea un estrés metabólico exagerado en el cual te está preparando para unas situaciones que tú no vas a incurrir en ese momento, tú ni vas a pelear en ese momento cuando estás consumiendo, ni tampoco te vas a defender. Entonces tú estás preparando técnicamente, sin saberlo, ese cuerpo para un estrés físico en el cual tú lo vas a dejar parqueadito. Y eso es como que tú comiences a acelerar un carro con los frenos clavados en la goma de adelante y tú le metas el motor a todo lo que da para quemar gomas atrás. Al final, ese motor se termina fundiendo. Sí, Así y mira, es. y en lo conductual también, porque hay consecuencias a nivel conductual. Estos muchachos que están aquí, la mayoría de ellos tienen trastornos conductuales. Claro. Descontrol de los impulsos, mal manejo de la ira, conducta totalmente desadaptada. Entonces, el consumo Ay, agrava ay, ay, más ay, 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 ay. esta conducta. Entonces, ¿qué tú vas a tener? Problemas. El pleito hambre con la gana de constante. comer O junta. sea, se arman unos desórdenes sumamente importantes ahí Y adentro. no, y también esto ocurrió durante las fechas de festividades también. O sea, hay que ver qué ellos estaban haciendo. O sea, la ansiedad de no estar en casa, no estar con sus familias, hizo que ellos participaran de estas Olimpiadas. Ese punto que dice Eunice es muy importante, señores. La vida del que está privado de libertad, que por un lado está esa ansiedad que presentó Monción, que es de expectativa constante, de cuidado de tu integridad física, el sentido depresivo porque tú estás en un ambiente delimitado, a veces inhumano y saturado de abuso hacia tu persona, porque no es lo mismo, señores, una persona ¿qué cosa? Que está impuesta a estar en ese mundo y en esa selva, que otras que por una acción X pararon allí, pero su sistema, por ejemplo, socioeconómico, socioeducativo, es muy diferente. Esas personas manejan unos niveles de ansiedad muy fuertes y entonces a eso tú le sumas que te crean las posibilidades de tú abusar de esta sustancia para regular y manejar tus alteraciones psicológicas. Eso hay que comprenderlo. El hecho de que los que estén ahí quieran consumir, hay que comprenderlo. Ahora, ¿cómo llega? Si se supone que debe de haber un ambiente de regulación, no solamente para que no entre, es que hay, señores, una olimpiada, es decir, un concurso, el que beba y meta más.
Bueno, yo te voy acompañando ese pensamiento, ese sentimiento que tú tienes. Y en el mismo tono te voy a decir una cosa. En este país no es algo nuevo. Hemos tenido olimpiadas. Por ejemplo, en el 2005 tuvimos un caso de una olimpiada de shots de tequila en una discoteca Pero acá. en la cárcel. Pero porque- no, en la calle. Lo que pasa es que, como dijo Rafael Altamira, un historiador español alguna vez, él creó una frase en la cual dice que la sociedad no está expuesta a vivir de forma circular los hechos, sino que vamos a ir evolucionando en una espiral constante. Entonces comenzamos con competencias de shots de tequila en 2005 y 2017, que son los que se conocen, y ahora evolucionamos a uso de sustancias. Y eso fue en personas que no estaban privados de libertad. Imagínate cómo se junta la disponibilidad de sustancia con una persona que tiene mucho ocio y mucho tiempo libre, en el cual hay un asunto de yo creerme en ser más hombre que el hombre y a ver cuál es el que aguanta más, un asunto de ego involucrado en esto. Y como dijo Hanoi, yo tengo un llamado de atención para las autoridades. Supuestamente, esta cárcel, este centro, este reclusorio, pertenece a lo que se llama el nuevo modelo. Y bajo las leyes que se hicieron, que fueron aprobadas en el año 2000, si la memoria no me falla, pero ese proyecto venía desde muchísimo antes, pero fue aprobado e implementado en el año 2000, se supone que bajo esos estamentos, en esa utopía que se prometía con esto, eran recintos libres de sustancias. Y si, como mencionamos al principio del programa, están diciendo que se revisan minuciosamente cada una de las personas y se publica grandemente cada vez que le encuentran, aunque sea un poquito de sustancia, ¿en qué cabeza cabe cómo rayos se consiguen este tipo de cosas dentro del recinto? Mira, en relación a este nuevo modelo y los avances que tuvimos en la gestión de Roberto Santana, que dicho sea de paso, los toma de nuevo, y hay que saber la complejidad del tema en el sentido de que no es fácil lidiar con estructuras que están permeadas por la corrupción porque mueven mucho dinero. Y desde esas prisiones se maneja un crimen organizado que nosotros a veces ni nos lo imaginamos. Gente a la que tú le permites salir para cometer un crimen y luego regresan a su prisión. O dirigen desde ahí mismo. Y desde ahí con teléfono, todo un sistema y un andamiaje donde incluso el director mismo, los guardianes están sujetos a esa dinámica a veces hasta por obligatoriedad y por presión delictiva, delincuencial. Ahora, nosotros, cerrando este programa, llamamos la atención a Roberto Santana, que está a cargo nuevamente, y a las diferentes autoridades. Señores, si cuando usted va a visitar a un ser querido, usted recibe un trato que resulta a veces ser traumático para que usted ni siquiera quiera volver por la manera a veces que uno siente vejante de abordarle a uno con la seguridad y con las medidas que se toman relacionadas con que no entre sustancia. ¿Cómo es, señores, por amor de Dios, que nos van a hacer eco a nosotros de que hay una olimpiada de consumo de sustancias ilegales dentro de privados de libertad? Que esto nos sirva de reflexión, que no vuelva a ocurrir y saber que esas personas privadas de libertad deben de estar los que tienen historia de abuso de sustancia, enfermedad de adicción, deben de estar, señores, de alguna manera respaldada por un equipo profesional que los ayude a, es decir, rehabilitarse, como lo dice el recinto mismo, centro de rehabilitación, lo ayude a rehabilitarse y de esta manera salga de ahí un ciudadano renovado. Nosotros contamos con eso y creemos que Roberto Santana, que tiene historia de colaborar en este sentido, es decir, ayude a que este sistema cambie. Así que un abrazo para todos y ha sido todo desde Psicovisión. Saber gestionar con técnicas precisas que te harán avanzar.